El tema que hoy vamos a hablar se llama vientos sobrenaturales. Y le invito a que incline su rostro y ore para que Dios le hable. Padre, tú nos estás llevando a la oración. Tú nos estás llevando a vivir una vida con vientos sobrenaturales sobre nuestra vida. De nada sirve tener un barco a vela si no hay viento, si tú no soplas. Y para que tú soples en nuestra vida y nos lleves a buen puerto, necesitamos orar para que se levante ese viento sobrenatural que nos lleve a hacer tu voluntad y a hacer tu obra. Sin oración no somos absolutamente nada. Sin oración no hay cristianismo. Sin oración no hay respuesta tuya. Por lo tanto, nos volvemos a ti, Señor, en oración, en el nombre poderoso de Jesús, para que hoy nos hables. Y si fuera posible en algunos, haya un antes y un después, llevándolos a la oración. En el nombre de Jesús de Nazaret y la Iglesia poderosa en Cristo dice: amén. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. El día domingo hay tantos servicios, hermanos, en la iglesia que se me pasó a agradecer y felicitar a las hermanas y hermanos que estuvieron trabajando en la kermés. Le damos un aplauso al Señor por esos hermanos, ¿eh? Muy bien, muy buen trabajo. Son tantos los ministerios que uno tendría que estar pidiendo y felicitando a cada rato. Pero bueno, en la medida que lo recordamos, vamos a ir felicitando a los hermanos, a las hermanas, a los evangelistas que están trabajando muy bien también, ganando almas para Cristo, abriendo distintas clases de ministerios para que pueda llegar la palabra del Señor. También por los hermanos que trabajan con sus manos, hermoseando el templo y abriendo espacios nuevos. Hoy le decía a una hermana que está allí en mantenimiento, no se dan cuenta, pero están contribuyendo al levantamiento de 4 columnas, porque en el buffet que están refaccionando es un lugar de comunión y es un lugar de consolidación. Es un lugar también donde se busca a Dios allí en el subsuelo, de discipulado y de oración, porque se enseñará la oración y también la palabra de Dios. Así que la iglesia está fortaleciéndose y encolumnándose para la gloria del Señor. Pero hay una columna que es importantísima, que es la del Espíritu Santo, que nos lleva a otra importantísima, que es la oración. Y si no andamos en el Espíritu y no nos lleva a la oración, decirle a que está al lado, no somos nada, ¿eh? Y no vamos a hacer nada. Si vos no te dejás guiar por el Espíritu Santo, si vos no andás en el Espíritu Santo, si yo no ando en el Espíritu Santo, si no oramos, seremos simplemente cristianos naturales. Y la Biblia dice que las cosas espirituales no se pueden discernir de manera natural, sino de manera espiritual. Y para que nosotros podamos entender el plan de Dios, el propósito, la potencia, la fuerza, su voluntad en nosotros, debemos andar en el Espíritu Santo. Debemos andar en el Espíritu de Dios y debemos orar. Si así no fuese, entonces seremos simplemente una iglesia de cristianos niños, donde el Señor no nos puede enseñar y dar el alimento sólido. Por tanto, no le buscamos en oración y no discernimos espiritualmente, siempre andaremos alimentándonos de la leche espiritual, de los primeros rudimentos del Evangelio. Pero aquí se va levantando un pueblo que quiere más. ¿Cuántos quieren más? Y Dios dice, entonces, más guía del Espíritu. Entonces, más oración, más búsqueda de Dios. Y tendrás que aprender a negarte a ti mismo, porque si no aprendes a negarte a ti mismo, nunca orarás. Porque la oración es negarse a sí mismo. ¡Ay, qué ganas que tengo de orar! Difícilmente tengas ganas de orar, salvo que haya una ejercitación en ti y andes en el Espíritu, entonces el Espíritu te va a guiar a la oración. Si no, la carne se va a oponer,
Te mostrará un montón de cosas que tienes que hacer. Te dirá que estás cansado, te dirá que bueno, ora otro día y no vas a orar. Como algunos de ustedes hoy simplemente han orado 20 minutos aquí en la iglesia, algo es algo. Gracias a Dios por 20 minutos, pero que puedan ser constantes. Y sin la guía de Él y la ayuda del Espíritu Santo no lo podremos hacer. Y cuando Dios nos levante y podamos tener nuestros grupos de oración, no nos vanagloriemos, por favor. Ni sintamos orgullo de nada. Y ustedes, algunos que tienen títulos, sean teólogos, sean profesionales, sean personas que tienen algún nombre por alguna actividad, eso no te califica a vos, no eres eso. Dios no se va a mover en tu vida. Mirá que yo soy un abogado, soy un doctor. Mirá que yo soy teólogo, mirá que estudié en el IET. Mirá que tengo un máster aquí en un doctorado teológico. Mirá que yo hago esto y lo otro. No. Dios no se mueve por nuestras capacidades. Dios se va a mover por la búsqueda que tenemos. Y como dije, eso no nos califica a nosotros. No sos eso. ¿Sabes lo que sos? ¿Sabes lo que soy? Un hombre necesitado de Dios, una mujer necesitada de Dios, que necesita buscarle para sostener su vida, porque si no se cae. No somos absolutamente nada sin Él. Y necesitamos imperiosamente vientos sobrenaturales sobre nuestra vida si queremos la diversión cristiana, en el buen sentido de la palabra, una aventura espiritual y de ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. Porque el Evangelio no se trata de palabras, sino de poder, y que cada uno de ustedes pueda tener su experiencia espiritual. Puedes saber la Biblia de tapa a tapa, pero ¿cuál es tu experiencia con el Señor? ¿Cuál es tu relación personal con el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor hoy? ¿Qué palabra de Dios tenés en tu corazón? ¿Qué palabra rema leíste en la Biblia que Dios te dijo, esa palabra es para vos? ¿Cuál es el fuego que estás encendiendo? ¿Cuál es la palabra de salvación que le estás dando a los perdidos? O de consuelo a los que están tristes y enlutados. O de sabiduría para que tomen una decisión correcta. Lamentablemente la gran mayoría del pueblo del Señor se basa en sus capacidades naturales y son muy limitadas. Y nos quedamos ahí. Y Dios no puede hacer mucho con nuestras vidas más que un consejo con una buena voluntad, con una buena intención. Pero no se trata ni de buenas voluntades ni de buenas intenciones. Se trata de la palabra del Señor. La palabra del Señor. La palabra del Señor que está acá escrita, que es un libro más, ¿no? La palabra es del Señor. Mis palabras, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Y cuando la tomamos de esa manera, recién ahí hace el efecto correcto. Si no, no pasa nada. Si lo tomas como un libro más, que lo lees, te instruye, no pasa nada. Mis palabras, dice el Señor, no son palabras de hombre, son espíritu, son vida. Vientos sobrenaturales, queridos hermanos. Hoy me golpeó el corazón el Señor con una palabra que está en Éxodo, pero yo les voy a leer el Salmo 105:40 para resumirla, después les cuento un poco la historia. Dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Y había una pregunta, ¿no?, que me latía en el corazón, ¿no? Como que el mismo Señor me la decía a mí. Luis, ¿cuántas codornices podrían haber buscado el pueblo de Israel para comer en el desierto? ¿Cuántas codornices podrían haber agarrado? ¿Ninguna o pocas? Y la Biblia dice que Dios le envió al pueblo para que coma carne millones de codornices. Millones. Dice que había 2 codos en el piso de codornices, 1 metro de codornices. Un día de camino para allá y un día de camino para allá. 1 metro lleno de codornices. Humanamente, con sus capacidades, podrían haber tomado alguna o pocas, yéndolas a cazar. Dios sopló un viento, dice, y trajo todas esas codornices. Trajo toda esa multiplicación. De eso se trata esta palabra.
¿Vivirás una vida con tus capacidades, con tu fuerza, con lo que puedes hacer, buscando alguna codorniz? ¿O buscarás a Dios en el Espíritu? ¿O buscarás a Dios en oración? Y Dios soplará de tal manera en tu vida que todo, absolutamente todo, será multiplicado para la gloria del Señor. Es tu decisión. Es tu decisión. Nosotros le amaremos siempre igual porque eso no cambia. Pero como pastor quiero que desarrolles tu vida espiritual. Ustedes que tienen ya tiempo en el Señor se tienen que levantar y se tienen que levantar en oración. Y después el ministerio, la manifestación de poder, lo que Dios quiere que hagan ustedes, eso se lo dirá el Señor. Pero tendrán que buscar a Dios en el Espíritu y entonces Dios empezará a soplar. Y empezará a hacer la obra de Dios. Lo hizo con Moisés, en los días de Moisés en el desierto, porque era un hombre de oración. En los días de Elías, ve allí al arroyo de Querit, ahí te daré de beber, y allí te daré de comer. Elías era un hombre de oración. Elías dice, en cuya presencia estoy, andaba en el Espíritu. Y dice la Biblia que todos los días los cuervos le traían pan y le traían carne. Una hamburguesa de McDonald's le traían. Todos los días, pan y carne, los cuervos, porque le he dado orden a los cuervos. De eso les estoy hablando, que el Evangelio es sobrenatural. El Evangelio, hermano, cuando Dios sopla, ocurren cosas que vos decís, esto lo hizo Dios. Y a veces, al no andar en el Espíritu y no buscarlo a Dios en oración, vivimos una linda vida cristiana tranquila y moderna. Pero no se manifiesta ese poder de Dios, que quiere el Señor manifestarlo en este tiempo. Que los cuervos te den de comer, que los cuervos sean usados por el Señor. Vemos también el mismo Señor que era un hombre de oración. Y dice que en un momento había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, unas 20.000 personas, y había 2 peces y 5 panes, tráiganmelo para acá. Y oró el Señor y se multiplicó y comieron 20.000 personas con 2 peces y 5 panes. ¿Cómo es posible esto? Porque Jesús andaba en el Espíritu, porque Jesús se pasaba las noches orando. Porque Jesús enseñó de la oración, no enseñó a predicar, pero sí enseñó a orar. Ustedes tienen que orar así, ustedes tienen que pedir para recibir, ustedes tienen que buscar para hallar, ustedes tienen que golpear para que se les abra. Y Cristo nos enseñó la oración, buscar a Dios en oración. Entonces Él multiplicaba los panes y los peces, quería caminar sobre las aguas y Él caminaba, Él andaba en el Espíritu. Nada le impedía absolutamente manifestar ese poder. Vemos también en el Nuevo Testamento ahora al apóstol Pablo, que había sido encarcelado por predicar la palabra allí en Filipos y estaban con grillos, atados, con cepo, en lo más profundo de la cárcel, y comenzaron a alabar a Dios, y comenzaron a orar, y comenzaron a bendecir el nombre del Señor, y venían en el Espíritu predicando la palabra. Él quería ir a Asia, Dios le dice, no, anda para allá, para Macedonia. Hay un macedonio y cuando va en obediencia a Dios lo meten preso, lo azotan, encarcelado, aprisionado. Él no se quejó. Silas, alabemos a Dios. Y empezaron a alabar a Dios, a buscar a Dios, no sé si 1 hora, 2 horas, 3 horas. No era cantante Pablo, no era cantante Silas, pero adoró a Dios. Y sopló Dios. Y las cadenas se rompieron, los cepos se abrieron, las puertas de la cárcel también. Y el carcelero dice que se iba a matar. No lo hagas, le dice Pablo. Estamos todos aquí, no te van a matar, no nos vamos a escapar. Somos personas justas. Y cayendo de rodillas, me imagino el carcelero, señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¡Pah! El viento del Espíritu. Porque un hombre, una mujer, se anima a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Estás a tiempo,
Estás a tiempo. Tenés que renovar tu mente nada más. Hay hermanos aquí, hermanas con mucho potencial de Dios, pero su mente, sus emociones, sus sentimientos, las cosas que le han pasado, las frustraciones, lo han detenido y le hacen ver eso. Pero hoy es un nuevo día. Dios está soplando con el Espíritu Santo para hacer una obra sobrenatural en tu mente y en tu corazón. Dale la gloria a Dios. Hermanos, podríamos estar contando testimonios por doquier de cosas sobrenaturales. Hoy el Señor me hace acordar, porque uno se olvida y uno entra en lo natural y mete su fuerza. Y dice, deja que sople, Luis. Decirle a que está al lado. Si sabes el nombre, decíselo. Deja que sople, Luis, decirle. Luis no le diga el nombre de él. Deja que sople, Tommy. Deja que sople el Espíritu Santo. Le cuento una de vivir de la manera sobrenatural, hermano. Testimonios que los he vivenciado personalmente. No tenía un peso, joven, 20 años, recién convertido. Mi medio de transporte era el Espíritu. ¿Cómo es eso? Sí, no tenía plata. Y me paraba así, dijo, alguien me va a llevar al trabajo. 40 kilómetros había que hacer. Yo hacía así y alguien paraba. Hacía así, una vez paró una moto, en auto, pero yo al trabajo llegaba. Un día vuelvo de la casa del trabajo, porque después me iba a congregar, llegaba como a la 1 de la mañana a casa, y digo, mañana no tengo plata para pagar el micro. Tenía que tomar un micro, tren y subte. No tengo plata, pero bueno, señor, me vine caminando de la estación de tren a la casa de mi papá, unas 20 cuadras, y mientras caminaba, digo, bueno, mañana estoy recansado. Mañana a las 5 me tengo que levantar otra vez, pero señor, no tengo, pero yo había predicado, siempre le predicaba 3 por día. Y me acuerdo como si fuera, mientras yo iba caminando, el Señor me vio a mirar en el piso, y como Pulgarcito era el que iba con las miguitas de pan, ¿Pulgarcito era? ¿O no? Usted. Bueno, ese, Hansel y Gretel. Bueno, como eso, ¿no? Yo iba encontrando plata, hermano. Billetito ahora sería de 100, billetito de 200, un pingüinito, después un billete de 10.000, y así, como un caminito, y llegué a la casa de mi padre. Dios había provisto de manera sobrenatural, porque Él tenía que sostenernos, queridos hermanos. Y Él dice, yo cuido a las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no recogen en graneros, cuanto más a mi pueblo, ¿no? Eso en la economía. Ustedes vieron milagros también, la mayoría de ustedes lo vieron acá en la plaza, milagros en la naturaleza. Milagros en la naturaleza donde Dios abre los cielos. Usted ya sabe la historia. ¡Ay, qué bárbaro! Y lo vieron, y ustedes lo vieron. Algunos vieron milagros también donde Dios le estira la pierna a una niña y le endereza el pie ahí mismo delante de toda la congregación. Ustedes lo vieron de manera sobrenatural. Y vemos cómo se construyó este templo y vemos tantas cosas, pero lo vamos dejando pasar. Pero hay que tener fe, hay que creer, hay que orar. Vimos las multitudes de miles de personas que en un día 3.000 se convirtieron. Dígame amén los que vieron eso. Pero ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que nos hizo hacer Dios antes de que ocurra eso? Orar, ayunar, con armas espirituales a diestra y a siniestra, perdonando a los que nos criticaban, a los que nos perseguían, bendiciendo. Y cuando vos estás dispuesto a eso, Dios hace cosas sobrenaturales. Y yo estoy re enloquecido. Y he parado un poco de mis locuras para que se eleven todos ustedes. Porque tengo que ser un poco inteligente en este tiempo. Una cosa que haya un loco que le crea a Dios. Y otra cosa que haya una congregación que le crea a Dios. El que tenga entendimiento, dele la gloria a Dios. Y entonces a mí me detuvo el Señor, creo. Hace 3 años que me detuvo. Para que se levanten todos los retoños en este tiempo. Decirle que es tiempo retoño que te levantes vos. Decirle al del otro, no todo lo va a hacer el pastor Esforza, decíselo.
Decíselo en la cara, no todo lo va a hacer el pastor Esforza. Que el pastor Esforza que ora, que el pastor Esforza que la vigila, que el pastor Esforza la consolación, que el pastor Esforza la campaña, que el pastor Esforza esto, que el pastor Esforza... Ahora lo tienen que hacer ustedes. Y en el nombre del Señor trataré de dirigirlos y ayudarlos, nada más. Ya me jubilé. Me jubilé para hacer tantas cosas. Igual sigo, donde haya necesidad, sigo. Pero queridos hermanos, de verdad les digo, es tu tiempo. Es tu tiempo de ver tantas cosas que no le cuente yo testimonio acá. Empezá a contarlos vos. Empezá a contar vos todo lo que está haciendo Dios en tu vida o lo que va a empezar a hacer. Es posible, hermanos. Es posible. Podemos hacer un culto de testimonio acá. Muchos testimonios fuertes que ustedes han visto. Y que Dios nos ha impactado y nos ha hecho amarle más. Porque no merecemos nada. Y nos ha hecho amarle profundamente y creerle aún lo más loco que Él puede hacer. Y ahora llama a su pueblo, ahora llama a sus hijos. Basta de bla, 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 bla. Palabras la tienen todo. Ideas la tienen todo. Es tiempo de hacer. Es tiempo de amar. Es tiempo de estar con el enfermo, con el perdido. Es tiempo de hacer la obra de Dios. Es tiempo de que nuestra fe se manifieste con obra. Que vean la obra de Dios. Que vean la obra de Dios que estamos haciendo. Que sea palpable, que se vea, hermanos. Que no nos engañe el enemigo. Porque muchos hablan por todos lados. Y hay muchísimos engañadores, lamentablemente. Y hay mucha gente que necesita en este tiempo conocer la verdad, conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Lo hizo con Moisés con las codornices. Miles. Usted que es evangelista, usted que quiere una iglesia que se desarrolle y que crezca, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con nuestra fuerza? ¿Con mi buena intención? ¿Cuidando mis palabras? A ver cómo le hablo a este. ¿O lo busco a Dios en oración? ¿O lo busco a Dios en ayuno? ¿O lo busco a Dios en obediencia a la palabra? Y en algún momento de la historia de esta ciudad, Dios hace... Y no va a enviar miles y millones de codornices porque no las necesitamos. Pero sí necesitamos ver a miles y miles de almas que Dios traiga a sus pies. Amén. Y Dios te llama a vos. Todo lo que aprendiste es tiempo de darlo ahora. Si no das, es como que Dios no te va a dar más. Ay, ¿para qué te voy a dar más si no lo das? A medida que te da, dalo. Todos estos personajes andaban en el Espíritu. Para los que anotan, Gálatas 5:16, Efesios 5:18, Segunda de Corintios 5:7, Gálatas 5:16, Gálatas 5:22, Primera de Juan 2:6, Gálatas 5:25, todo nos dice que debemos andar en el Espíritu. ¿Cómo sé, pastor, que yo estoy andando en el Espíritu? Porque tienes paz. En tu corazón hay paz. Y hay convicción de que estás andando en la verdad. ¿Cómo sé que ando en el Espíritu? Porque hay satisfacción. Tengo paz. Ando en la verdad. Mi vida fue transformada. Hermanos y hermanas, es la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan pero tan humilde que guió a todos los hombres que escribieron la Biblia para que exalten a Jesús. Entonces como que Él en su humildad queda un poco como opacado, pero Cristo dijo que le enviaría al Consolador, enviaría a alguien igual que Él. El Espíritu Santo es igual también que el Señor. Para que nosotros ahora podamos también, como dice la palabra de Dios, 2 Corintios 13:14, presta atención, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Necesitamos comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo para vos? Hace unos años sacó un muy buen libro el pastor Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo. Hay algunas cosas que uno puede estar o no de acuerdo, pero es un muy buen libro. Tiene 2 o 3 cositas medias raras. Después lo que él hizo con su ministerio, yo no voy a juzgar, pero es un buen libro.
Entonces le hablaba de cada día, buenos días Espíritu Santo, tener una comunión con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empieza a guiarte. El Espíritu Santo, por eso hay algunos hermanos que dicen, el Señor me dijo, es verdad, el Espíritu Santo te puede decir, pero también es verdad que tenemos un corazón que si no andamos en el Espíritu vamos a creer que Dios nos dice, pero Él no nos dijo nada, va a ser solamente nuestro corazón. Pero vos sabés que andás en el Espíritu porque le estás buscando a Dios, porque te estás negando a vos mismo, porque estás matando la carne en tiempo con Dios, orando y buscándole, porque estás haciendo su voluntad, porque sentís su presencia, sentís su vida abundante, sentís el río de agua de vida dentro de ti. Tenés esa paz en tu interior, tenés esa convicción. Entonces sí, estás andando en el Espíritu. ¿Y de qué manera fue simbolizado el Espíritu Santo cuando vino sobre Jesús como paloma? El Espíritu Santo no es simplemente que anda de aquí para allá, o es una energía, como algunos dicen, sino que tiene su personalidad. Es una persona, la tercera persona de la divinidad. Entonces, como es persona, vos podés hablar y Él te puede responder. Vos podés hablar con el Padre, podés hablar con el Hijo y podés hablar con el Espíritu Santo. Y el que te guía acá es justamente el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Juan 14 que Él es el consolador, es el único que te puede consolar de las penas pasadas o presentes, es el único. La que sea, Él tiene ese poder de consolar. Dice que siempre estará con vos, siempre, aunque te abandonen todos, Él va a estar. Dice que es el Espíritu de verdad. Cuando te llenas de Él, tendrás discernimiento para darte cuenta cuánto te miente la gente o cuántas cosas que dicen que es verdad que no lo son. Tendrás discernimiento porque es el Espíritu de verdad que vive dentro de ti. Pero escúchenme bien, para poder percibir eso hay que buscar a Dios. Hay que llenarse del Espíritu Santo de Dios. Si no, seremos niños en Cristo. Con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene cuando vos recibís a Cristo. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los 120? Perseveraron, le siguieron buscando. Viene uno aquí, recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, lo tiene. Pero si no persevera, no viene ese sello, no viene esa promesa, no viene ese poder. Como esos 120 que estuvieron 10 días ahí clamando al Señor, creemos en ti, te seguiremos, Señor, te recibimos, pero seguimos buscándote. Y perseveraron ante luchas y pruebas y amenazas. Y entonces de repente, como un viento recio, desde lo alto sopló y vino como con lenguas de fuego sobre esos 120 que estaban allí. Y la Biblia dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Que la ICLP arda, porque todos somos llenos del Espíritu Santo. Amén. A pesar de que el Espíritu Santo es poder, se simboliza con una paloma, una de sus formas de hacerse ver es como paloma, mostrando su naturaleza y su personalidad. Las palomas, yo fui criador de palomas, el otro día le contaba a mis hijos. Fui criador de palomas por muchos años, así que las conozco bien. La paloma es muy sensible. La paloma está ahí y si vos te acercás y pisás un palito y hace un ruido, ¡trac!, la paloma se vuela. El Espíritu Santo es sensible. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Vos venís bien del culto, gloria a Dios, qué palabra nos dio el pastor, viento sobrenatural, y salís como volando por acá. Pero vas en el auto con tu esposa, con tus hijos, chau, lo criticaste a un hermano. Trrr. Diga conmigo, trrr. Venías ahí, trrr. Por eso uno de los puntos no voy a profundizar porque no hay tiempo, pero sí es la oración, sí es andar en el Espíritu. Y también, cortito se lo digo, es cuidar lo que hablas, porque vas a contristar al Espíritu. Cuidá lo que hablas.
Tu palabra debe construir y edificar, no criticar y derribar. Así que si vos querés, hermano, mantenerte ahí, vas a tener que orar, andar en el Espíritu y cuidar la lengua. Quiero que nunca se olvide esto. Diga conmigo, lengua la vinagreta. Es el que habla y critica. Vinagre. No, hermano. Agua dulce, bendición del Señor. El Espíritu Santo como paloma es sensible, es suave, huye, se contrista. No quiere saber nada ahí. No, se va de esa conversación. Estás por las tuyas. Claro que después le pedís perdón y bueno, empieza otra vez la restauración y volvés a tener comunión. Claro que sí. Pero ¿para qué bajar? Si estamos ahí, ¿para qué bajar? ¿Para qué sub y baja? Mantengámonos en la templanza en el Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hermanos, antes era más loco que ahora. Y me acuerdo que en las madrugadas me preparaba 2 té, uno para mí y otro para Jesús. Y ahí hablaba y lloraba con él y hablaba y hablaba. ¿Y usted sabe lo que pasaba? Yo me tomaba mi té y el otro té me lo tomaba también. Porque el Señor no lo tomaba, pero tenía una comunión con Él. Tenía una comunión con el Espíritu Santo. Quizá algún día me sorprende y se lo tome y digo, wow, y vengo y le cuento el testimonio. Por ahora no. Por ahí no le gusta el té Tarahui, no sé, voy a buscar otro. Pero sí le quiero contar esto. Una vez, muy bendecido, prosperado, tenía un auto último modelo en ese tiempo. Un Sierra en esos tiempos, tener un Sierra de alguien que venía ahí con 20 y pico de años. De repente Dios me bendice, lo vio toda la iglesia allá. Y entonces venía con mi trabajo de acá para allá, todo, qué bueno, voy a hacer esto y lo otro. Y de repente siento del Señor, pará, Luis, pará. Vamos a tomar algo, como algo así sentí. ¿Y qué hice? Paré, puse en el baúl todo, dejé ahí y me fui ahí por 47 y 10, no sé, por ahí, o 5 por ahí. No me acuerdo el lugar, el restaurante, y me senté. Y me pedí ahí un tostadito con un té o un café con leche. Y me senté. Ahora estaba bendecido, prosperado, re bien, libertad financiera en el hogar, todo bien, bendecido, con muchos proyectos, con casa propia, con auto nuevo, con ministerio, con esto, con lo otro. Y entonces me traen, hermanos, ese tostado. Nunca más me sirvieron un tostado como ese. Por eso fue algo sobrenatural para mí. Me traen un tostado de salami y queso. ¿A cuánto le gusta un tostadito de jamón de salami y queso? Ale, es tu debilidad, ¿eh? Entonces me siento, salami y queso, y bueno, me traen. Cuando me lo traen, cielo, ese tostado de salami y queso, era igual a un selladito que me hacía mi esposa o mi suegra en tiempos de mucha necesidad. Que comer un tostadito de salami y queso en ese momento era la gloria. Y era igual. Y entonces ahí viene la palabra y la comunión con el Espíritu Santo que me dijo, Luis, nunca te olvides de dónde yo te saqué. Esa es la comunión con el Espíritu de Dios, que nos frena cuando estamos bendecidos, porque decirle a que está al lado, vos cuando estás bendecido me mirás de copete, decirle, porque es así, me mirás como de reojo, ahora claro, no hermano, nunca te olvides de donde Dios te sacó, nunca te olvides de donde Dios te sacó. Y ahí me lo marcó el Señor, hermano, me lo marcó clarito. Por eso no se trata de capacidad, sino de andar precisamente en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, cuidamos nuestras palabras, oramos, queridos hermanos, mucha oración, le vamos a conocer. Consolador, siempre estará, es el Espíritu de verdad, morará con nosotros, nos enseñará todas las cosas. ¿Cuántas cosas te va a enseñar?
Vos que andás preguntando siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Él te lo va a enseñar todo, pero a su debido tiempo, porque el niño de jardín no puede tener la respuesta de un universitario. A su debido tiempo, buscá a Dios, crecé, desarrollate, demostrale a Dios, y entonces Dios te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay gente nueva que uno le evangeliza y ya te quiere preguntar todo. ¿Y por qué? No, antes qué tonto que era. Le respondía todo. 3 horas y después no se convertía. No. Tranquilo. Mora en usted, enseñará todas las cosas, los guiará a toda verdad. Escuche, les hará saber lo que vendrá. ¿Vieron lo de Maduro? No hay gobierno que lo pueda parar ahora, parece. O sea que hay elecciones, ¿no? Bueno, votaron. Bueno, a ver cómo salió esto, dice Maduro. 80 la oposición y 20 nosotros. Bueno, pero como cuento los votos yo, comunicado, 51 como 20 nosotros, 46 lo otro. Ganamos nosotros, dice. Bueno, nadie no muestra nada. Autoritarismo. Lo apoya Rusia. Lo apoya China. Lo apoya Corea del Norte. Y entonces los que se quieren meter y dicen, cuidado que si nos metemos a ver si nos tira un misil los rusos. Y está ahí. Entonces, el Espíritu Santo dice nos enseñará todas las cosas y lo que vendrá. Eso es escatología, es lo que vendrá. Y lo que viene en las mentes de la gente es encontrar un gobierno mundial que pueda controlar todo esto. Porque si no, cada gobierno se autoadjudica que ganó. Entonces van a aplaudir también una de las victorias que tendrá el anticristo, es esa. Va a haber un control, ¿no?, general y nadie se va a poder hacer loco. Y lo van a aplaudir. Y el Señor nos está mostrando con todo esto lo que vendrá. El domingo mostramos la fotito esa de la última cena, donde usted ya la vio en las Olimpiadas, que están todos los homosexuales y todo eso ahí, ¿no? Y si hay algún homosexual acá, lo bendecimos y Dios quiera que te convierta. Así como yo pequé en muchas cosas y todavía sigo pecando en algunas, pero no deliberadamente, no es un pecado ni mayor ni menor, es pecado. Como el adúltero, como el que fornica, sí, es pecado. Pero ahí mostraron como la familia que es esta, y eso está mostrando al mundo, el espíritu del anticristo. Y la solución que va a traer el anticristo para las naciones, ya no habrá dictadores, habrá un gobierno mundial y todos se tendrán que sujetar a estas leyes. ¡Qué bueno! Ya no habrá más locos como Maduro, no se podrán hacer locos. China no podrá tirar una bomba, ni Rusia, ¡qué bueno! Pero hay 2 eventos, porque el Espíritu Santo dice, y les mostrará las cosas que han de venir. Hay 2 eventos que vienen. El primero es antes que se manifieste el anticristo. El primero es el arrebatamiento de la iglesia. No viene para el mundo Cristo, viene para la iglesia. Se queda en las nubes y sobrenaturalmente la obra del viento sobrenatural del Espíritu Santo se llevará a la iglesia. Los que anden en el Espíritu, los que guarden la palabra de Dios, los que estén orando, los que cuiden sus palabras, tenemos las posibilidades de irnos para siempre a la gloria del Señor. Amén. Eso es lo que viene. Lo segundo que viene es el imperio del anticristo. Y le van a aplaudir todos y ya tiene la plataforma armada. Y lo tercero que viene es Cristo en gloria a poner justicia en el mundo. Decirle que está al lado, pero vos tenés que irte en la primera. Vos tenés que irte en la primera. ¿Qué querés ver el anticristo? ¿Qué querés hacer? No. Porque ahí no hay seguridad de nada. Mire si usted estuviera en Venezuela ahora.
con dolor, ¿no? 8 millones de personas han salido, acá hay venezolanos que los queremos mucho, 8 millones de personas. Los que están ahí, un jubilado gana $3 y una hamburguesa vale $4. Injusticia. Mire si usted estuviera ahí. Demos gracias a Dios que estamos en Argentina, ¿no? Demos gracias a Dios que estamos en Argentina. Pero ¿qué haría usted? Ay, mis hijos, no, que se vayan a otro país. Y los padres tienen que mandar a sus hijos a otro país. Como decía una mujer llorando, ay, mis nietos no pueden ver a sus abuelos, los tuvimos que mandar. Y es todo un desastre. Y los que están acá, los venezolanos, benditos de Dios, le mandan un poco de dinero para que puedan vivir allí en Venezuela. Y está acá nomás Venezuela. ¿Qué será lo como viven en Asia, ¿no? En esos países. Por eso el mundo está esperando que suceda algo que lo saque de este gran problema. Y nosotros, la Iglesia, tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo porque dice que Él nos mostrará todas las cosas que vendrán. El Espíritu Santo te va a ayudar en esas cosas que vos no sabés tomar la solución, no sabés tomar la decisión. El Espíritu Santo te va a ayudar si tenés comunión con Él a sobrellevar ese problema y a solucionarlo. Uno como pastor, todos los días tenés que solucionar el problema, todos los días. Vos en tu trabajo, en tu ministerio, en tu servicio, seguramente también todos los días tenés que solucionar cosas. A veces nos pasa que no sabemos cómo hacerlo. O te vienen problemas también porque uno tiene familia, tiene una vida y no sabes cómo solucionarlo. ¿A quién acudís? Entonces vos decís, Padre, en el nombre de Jesús te pido que el Espíritu Santo me ayude. Yo sé que eres poderoso y esto que para mí es imposible o muy difícil, para ti no lo es. Descanso en ti, espero en ti y seguimos. Y en la medida que vamos en esa comunión, ¿cuántos saben que el Señor no nos falla? Pero si andamos por las nuestras sin comunión con el Espíritu Santo, el nervio, el estrés, los problemas, distintas situaciones en nuestra vida, porque lo queremos solucionar y no podemos. No busca el Señor gente capaz, sino gente que confía en Él, queridos hermanos. No somos lo que dice la gente o el título que tenemos, somos hombres y mujeres necesitados. También la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Si el Espíritu vive en nosotros, queridos hermanos, como dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. La palabra de Dios morando abundantemente en nuestro corazón es vida. El Espíritu Santo en nosotros, queridos hermanos, nos bendice, nos guarda y nos libra de todo ataque y de las consecuencias. Cuando andás en comunión con el Espíritu Santo, hay ataques. Te ataca gente que no te quiere, pero también gente que te quiere te dice cosas que te hieren. Si andás con el Espíritu Santo, no vas a sufrir las consecuencias. Si estás descuidado, te va a doler y van a pasar días o meses o algunos años para sanar esa cicatriz. Pero si andás en comunión con el Espíritu Santo, Él te va a cuidar. Él es tu protector, tu ayudador, tu consolador. Qué grande que es el Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar a alguien igualito a mí, quiere decir el texto. Les enviaré al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo bendicen? ¿Cuántos dan gracias? Sin oración, sin comunión, hay sequía, no hay fruto, hay muerte. Mientras preparaba este mensaje vi por la ventana un árbol otoñal. Parece que estaba seco, sin hojas y sin fruto, sin oración, sin la comunión con el Espíritu Santo, somos árboles otoñales. Árboles otoñales
o árboles frutales? Ya terminamos. 1 Corintios 12, Pablo le dice a la iglesia y nos dice a nosotros la palabra: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Qué palabra tan relevante. Como nunca, con tanta posibilidad de escuchar enseñanzas del Espíritu, como nunca lo tenemos ahora, también como nunca hay una ignorancia tremenda por falta de querer aprender de las cosas espirituales, de los dones espirituales. ¿Qué don espiritual tienes y cómo lo estás utilizando? Hay muchos que saben que tienen un don espiritual, pero no saben cómo utilizarlo. Oración, comunión con el Espíritu Santo. Él es el que te va a guiar. El Espíritu es el que te va a guiar. 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Si oras, si velas, si meditas en oración, entonces se activará, cumplirá la función por la cual Dios te lo dio. Escuche, Corintios 12:28, primer carta. Algunos tienen el don de apóstol, de profeta, de maestro, de hacer milagros, de sanar, de ayudar, de administrar. Los que tienen don de lenguas, dice. O sea que hay diversidad, hermanos, de dones que ha dado Dios. El apóstol no es más grande que el que habla en lenguas. El que habla en lengua no es más grande que el que hace milagros. Pero hay diversidad de manifestaciones del Espíritu. Y se complementa la iglesia del Señor. Pero todo debe hacerse decentemente y en orden, dice la palabra de Dios. Y que sea de bendición. Y que sea de bendición, porque si usted tiene el don de lengua y se pone a hablar acá, es un desorden. Pero si usted se junta con 2 o 3 que hablan en lengua y alguno la interpreta, es una gran edificación. Diga conmigo, todo se haga en orden y decentemente. Amén, hermano. Y que sea de bendición tu don para el otro. Por eso te lo dio Dios. No es para jactarse, miren el don que tengo yo aquí. Diga conmigo, primero, buscar a Dios en oración. Segundo, tener comunión con el Espíritu Santo. Le pregunto, ¿cómo lo va a lograr? Orando. ¿Quién estornudó? Salud, hermano. Oración, comunión con el Espíritu Santo, van juntas. Cuanto más ores, más comunión vas a tener con el Espíritu Santo. Y guardar la palabra de Dios y ponerla por obra para que no haya un estorbo, si no te va a acusar el enemigo. Vos querés tener comunión con el Espíritu Santo y mirá lo que estás diciendo de aquel hermano. Entonces, sé sabio, buscá esforzarte y si te equivocás, pedí perdón y volvés de nuevo. Pero sé sabio, esforzate. Tercero, cuidá la palabra que hay en tu lengua, en tu boca. Les bendigo, mis queridos hermanos. Yo pensé que alguno iba a decir, yo también te bendigo, pastor. Les bendigo, mis queridos hermanos. Ay, qué lindo que es sentirse bendecido. Oraré por todos ustedes. ¿De verdad van a orar por mí? Mirá que tuve una zarandeada estos últimos años. ¿Va a orar por mí? Ore por mí. Yo necesito que usted ore por mí, hermano. Por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, mis nietos, mi nuera, mi yerno, querido yerno, una bendición, el Ale. Y yo siento que todos ellos se van a levantar, todos los hombres, obreros, diáconos, ancianos, pastores. Este es el tiempo. Y gente también que tiene ganas de servir a Dios, que se levanten, hermano. El otro día le llamaron a mi esposa, siempre llama alguno, quiero volver a la iglesia, y que vuelvan. ¿Cuánto tiempo perdido, no? Se van 3 años y después vuelven. ¿Cuánto tiempo perdido? Cuando tenemos que hacer la obra de Dios, ¿cuántas cosas se hubieran hecho en esos 3 años, no? Pero no me toca a mí juzgar, sino predicar. Y por último, todo este viento sobrenatural
trae también prosperidad. Trae también prosperidad y trae también bendición, hermanos. Y yo quiero hablar, y después oramos ya que estamos embalados y no perdemos tanto tiempo por las ofrendas, orar en el sentido de la prosperidad de la iglesia, porque también hay bendición ahí. Bendición espiritual, salud, material, familiar, está todo. Si el corazón está bien, el viento sobrenatural de Dios viene sobre nuestra vida. Pero tenemos que aplicar para la prosperidad la ley del boxeador. ¿Quién me dice cuál es la ley del boxeador? Decirle a que está al lado, mejor es dar que recibir. Porque cuántas veces le dije, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora le digo la del boxeador, mejor es dar que recibir, pobre, ¿no? Así que nunca se la va a olvidar. Entonces, si nosotros, hermanos, practicamos el dar, el ofrendar y el diezmar, no vamos a tener ningún problema económico y va a haber vientos sobrenaturales. Uno puede pasar de cadete a gerente en un abrir y cerrar de ojos por medio de Dios. Pero si nosotros andamos en esa sintonía. Acá hay gente en este tiempo, para no contar siempre mis testimonios, pero acá hay gente que pasó eso. Dios lo bendijo grandemente a varios, grandemente. Algo sobrenatural. Pero son fieles en el dar, son fieles en ofrendar y son fieles en diezmar. Entonces, viene un viento sobrenatural y de repente pasa algo en la economía de esta persona. Decirle que está, a vos te van a decir piojo resucitado dentro de poco. Porque oye, ¿qué le pasó? ¿Entendés? A mí cuando me pasó, el tipo que estaba poniendo una alarma en casa dijo, pero vos te sacaste el PRODE, me dice. No, Dios me bendijo. Y no era pastor en ese tiempo. Así que la bendición no tiene nada que ver, sos pastor, no sos pastor. Es la bendición de Dios. Y ya termino. ¿Por qué si no, hermanos? Corremos un riesgo si no practicamos el dar, ofrendar, diezmar. Cada uno tiene libertad para hacerlo, Tiene libertad. Yo simplemente enseño. Mirá lo que dice en Joel 1:4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Yo anoté algunas cositas cortitas para bendecirlo en la economía. Si nosotros no tenemos ese resguardo de mejor dar que recibir, de ofrendar y diezmar, podemos correr riesgo que venga la oruga. La oruga es un bichito que empieza a comer poquito pero constante. Y va arruinando la producción. Y para tu vida empieza lentamente, ¿no?, a perjudicarte en la economía. Por ejemplo, empezá a pinchar la rueda seguido, por decirte algo. Empezá a tener desperfectos o problemas en la casa y que se te está yendo el dinero por algún lado. Pueden ser también enfermedades, de gastar porque no te cubre la obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es solo, sino que viene después el saltón. Porque dice, si quedó algo que no se comió la oruga, viene el saltón. Y el saltón es el que come la hoja. O sea que come la buena producción. Si la oruga te pincha la rueda, el saltón te funde el motor, para que vos entiendas. Entonces empieza a debilitarse cada vez más tu economía por la dureza de nuestros corazones, porque el diezmo es la circuncisión de nuestro corazón, para no aferrarnos a lo material y al amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Y entonces Dios nos prueba en eso. Puede ser el diezmo, puede ser más, pero a veces aún el 1% la gente no da. No es cuestión de porcentaje, es cuestión del corazón. Porque cuando vos estás bien bendecido por Dios, no medís 10%, 15%, vos le das a Dios como sentís en el corazón. Cada uno dé en libertad conforme propuso en su corazón y no lo dé con tristeza, sino con alegría. ¡Pah! ¡Qué bomba!, ¿no? Te bendice Dios. Llenate de alegría y bendecí su santo nombre en agradecimiento. Pero si el saltón hizo su obra junto con la oruga y lo que quedó del saltón, dice, te lo comió el revoltón, este es más bravo, este creo que es el peor. Este es el que se mete en problemas graves, accidentes, problemas. ¿Cuánta gente se arruinó la vida? Conozco a un hijo de pastores, de siervos,
que atropellaron a gente, que las mataron y están en juicios y han perdido casas y un montón de cosas. Perdiendo bienes, autos, casas, pero sobre todo perdiendo la paz. Y si quedó algo del revoltón, la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Esto es lo más terrible, que está también pasando lamentablemente por gente que no entendió el dar a Dios, el vivir una vida en orden con Dios. Esta langosta significa que te abandona tu esposa, que te abandonan tus hijos, que te abandona tu familia, que te abandonan tus amigos y te quedas solo. Y pasan cosas, hermano, que yo no las voy a contar, no en nuestra congregación, pero yo me entero de cada cosa que están pasando muy difíciles, hermano, muy difíciles. Y ahí aparece el diablo donde le dice a los jóvenes, sobre todo, mátate, no tiene más sentido. No oraron, no tuvieron comunión con Dios, con el Espíritu Santo, no midieron sus palabras, no buscaron al Señor. Tuvieron un corazón agarrado. La langosta es la que te hace perder todo. Pero nosotros, hermanos, vamos a tomar entonces la palabra como la del boxeador. ¿Me la repite usted? Es voluntario, hermano. Es voluntario. Es en obediencia. Incline su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro, Señor, para que tú bendigas a mis queridos hermanos y a mis queridas hermanas. Ayúdales, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, a orar, a tener comunión con el Espíritu Santo, a medir, Señor, sus palabras, a darte a ti, Señor, lo que te corresponde, y que todos podamos ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, espirituales, materiales, familiares, y que no sea que por la dureza de nuestro corazón, Señor, o el afán de esta vida, perdamos tantas bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. Te damos gracias, Padre, por todo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Señor, por mi hermano y por mi hermana. Amén y amén.